Tema 1. La Constitución Española. 1. Art. 137 de la Constitución Española. El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas. 2. Constitución Española. Las Cortes Generales están formadas por, señalar la verdadera, Congreso de los Diputados y Senado. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. La respuesta correcta es, Congreso de los Diputados y Senado. 3. Constitución Española. Las leyes pueden ser aprobadas solamente por el Congreso cuando el Congreso no acepte el veto opuesto por el Senado. 4. Constitución Española. En caso de disolución del Parlamento, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. Artículo 78.3. 5. ¿Cuántos senadores eligen cada ciudad, Ceuta y Melilla? Cada una de ellas elige 2 senadores. Artículo 69.4 de la Constitución Española. 6. Según el artículo 116.4 de la Constitución Española, para declarar el estado de sitio se requiere la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno. 7. ¿Por quién es nombrado el fiscal general del Estado? Según el artículo 124.4 de la Constitución Española, el fiscal general del Estado es nombrado por Felipe el Pasmao a propuesta del Gobierno y oído al Consejo General del Poder Judicial. 8. ¿Quién preside la Diputación Permanente? El presidente de cada Cámara. Artículo 78.2. 9. La confianza al candidato a presidente del Gobierno se otorga, en primera vuelta, por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Artículo 99.3. 10. Las cámaras se reúnen en periodos de 2 años. Artículo 73.1. El 1 de septiembre a diciembre. El 2 de febrero a junio. 11. El Estado podrá transferir a las comunidades autónomas mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Artículo 150.2. 12. Competencias del Estado. Artículo 149.3. El derecho de las comunidades autónomas será, en todo caso, supletorio del derecho del Estado. 13. ¿Pueden las comunidades autónomas federarse entre ellas? No. Según el artículo 145.1 de la Constitución, en ningún caso se admitirá la federación de comunidades autónomas. 14. Tras la renovación del Congreso de los Diputados, ¿quién propondrá a un candidato a la presidencia del Gobierno? Según el artículo 99.1 de la Constitución, después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno. La respuesta es el Rey, Felipe el Pasmao o Preparao. 15. Una vez celebradas las elecciones, el Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes. Antes de que se cumplan 25 días. Artículo 68.6. 16. Las cámaras se reunirán en pleno para aprobar leyes orgánicas. 17. Para la denuncia de los tratados internacionales por parte del Estado se requiere la autorización de las Cortes Generales. 18. No procederá en ningún caso iniciativa popular en materias tributarias. 19. Título 3. El título de la Constitución Española dedicado a la regulación de las Cortes Generales es el título 3. 20. Las proposiciones de ley, cuando sean tomadas en consideración por el Senado, serán remitidas al Congreso para su tramitación. 21. Cada comunidad autónoma designará un senador y otro más por cada millón de habitantes. 22. El Congreso de los Diputados tendrá un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. 23. El número mínimo de diputados es de 300. 24. El número máximo de diputados es de 400. 25. La aprobación, modificación o derogación de las leyes exigirá la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. 26. La regulación del procedimiento para la elección de los presidentes de las cámaras se efectúa en sus respectivos reglamentos. 27. Como regla general, los acuerdos de las cámaras deben regularse por mayoría de los miembros presentes. 28. El reglamento interno de cada cámara se regulará, respectivamente, por cada una de ellas. 29. Las conclusiones de una comisión de investigación no podrán vincularse, en ningún caso, a los tribunales. 30. Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros. 31. El segundo periodo de sesiones ordinarias será de febrero a junio. 32. Las leyes de delegación, en cuanto a fórmulas de control, podrán establecer fórmulas adicionales de control, al margen de las competencias propias de los tribunales. 33. Reunidad la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones. 34. Si hay en el Congreso una proposición de ley referente a materia sobre la que está vigente una delegación legislativa, el Gobierno podrá oponerse a su tramitación. 35. ¿De qué plazo dispone el Senado para vetar o enmendar los proyectos de ley aprobados por el Congreso cuando hayan sido declarados urgentes?
20 días naturales. 36. ¿Cuál es el número mínimo de miembros que posee la Diputación Permanente? 21 miembros. 37. Dentro del plazo de 30 días, los decretos leyes podrán ser tramitados por las Cortes como proyectos de ley o por el procedimiento de urgencia. 38. El Senado es elegido por 4 años. 39. Los diputados y senadores podrán ser inculpados cuando lo haya autorizado la Cámara respectiva. 40. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre el desarrollo al derecho a la vivienda. 41. Los acuerdos adoptados para ser válidos deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que se puedan establecer. 42. Cada Cámara establece y regula sus propios reglamentos y aprueba sus presupuestos. 43. En los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, el plazo con el que cuenta el Senado para vetar o enmendar se reduce a 20 días naturales. 44. A 1 diputado cada una. Ceuta y Melilla, a las ciudades autónomas, estarán representadas por un diputado cada una. 45. El primer periodo de sesiones de la Cámara finaliza en diciembre. 46. Las sesiones conjuntas de las dos cámaras serán presididas por el Congreso de los Diputados. 47. El artículo 71 de la Constitución habla de la inmunidad parlamentaria. Durante el periodo de su mandato los diputados y senadores gozarán de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. 48. Según la Constitución española, el Senado es la Cámara de Representación Territorial. 49. Las elecciones tendrán lugar entre 30 y 60 días después de finalizado el mandato. 50. En las siguientes materias la iniciativa popular no se puede aplicar para la presentación de proposiciones de ley. En materias propias de ley orgánica, en materias de carácter internacional y en lo relativo a la prerrogativa de gracia. 51. En las sesiones plenarias de las cámaras podrán. Hay sesiones que se celebrarán a puerta cerrada con arreglo a reglamento. El Congreso de los Diputados puede adoptar el acuerdo de que una sesión sea a puerta cerrada. Normalmente las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas. 52. Los proyectos de ley serán aprobados por el Consejo de Ministros. 53. Una delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases o una ley ordinaria. 54. A la isla de Lanzarote le corresponde elegir un senador. 55. Según el artículo 69 de la Constitución le corresponde elegir 3 senadores a Mallorca, Gran Canaria y Tenerife. 56. El rey pasmao dispone de 15 días para sancionar las leyes aprobadas por las Cortes Generales. 57. En unas elecciones generales son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. 58. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. 59. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 60. ¿Cuántos diputados y senadores elegirá Ceuta? 3. Ceuta sumará, entre diputados y senadores, un total de 3. Un diputado, artículo 68.2 de la Constitución y 2 senadores, artículo 69. 61. ¿Cuántos diputados y senadores elegirá Melilla? Exactamente igual que Ceuta, en esas ciudades están siempre lo mismo. Melilla sumará, entre diputados y senadores, un total de 3. Un diputado, artículo 68.2 de la Constitución y 2 senadores, artículo 69 de la Constitución española. 62. ¿De qué plazo dispone el Senado, a partir del día de la recepción de un proyecto de ley ordinaria u orgánica proveniente del Congreso de los Diputados para, mediante mensaje motivado, oponer o introducir enmiendas al mismo? Dispone de 2 meses. Artículo 90. 63. Los decretos ley. A. Deben ser inmediatamente sometidos a debate y votación de la totalidad en el Congreso de los Diputados. B. La votación en el Congreso deberá efectuarse en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. C. El Gobierno los podrá dictar en el caso de extraordinaria y urgente necesidad. 64. El artículo 92 de la Constitución dice que el referéndum será convocado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno y previa autorización del Congreso de los Diputados. 65. Las Cortes Generales aprueban los presupuestos del Estado. 66. Características y composición del Congreso de los Diputados. La elección de los diputados se verificará atendiendo a criterios de representación proporcional. 67. Decretos legislativos es como se llaman a las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada. 68. El candidato a la presidencia del Gobierno necesitará la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. 69. El Gobierno se compone de presidente, vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, ministros y los miembros que establezca la ley. Artículo 98. 70. De no alcanzarse la mayoría requerida en primera votación para elegir presidente del Gobierno, se someterá la misma propuesta a nueva votación,
48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. 71. Tendrá /N como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, las fuerzas y cuerpos de seguridad. 72. La administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Artículo 103 de la Constitución. La administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. 73. El Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. 74. La Dirección de Defensa del Estado es competencia genuina del Gobierno. 75. La propuesta de candidato a presidencia del Gobierno lo hará siempre el Rey salvo en los casos de moción de censura. 76. Según la Constitución española, los principios que rigen el acceso a la función pública son los de capacidad y mérito. Artículo 103. 77. La responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Porque el Tribunal Supremo es el Tribunal Superior de España. 78. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. 79. El Gobierno cesa, tras la celebración de elecciones generales en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución por dimisión o fallecimiento de su presidente. 80. Le corresponde al Rey proponer a un candidato a la presidencia del Gobierno a través del presidente del Congreso. 81. El Rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso si ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso una vez transcurrido el plazo de 2 meses. 82. El Gobierno ejerce la función ejecutiva. 83. La responsabilidad del presidente o miembros del Gobierno en caso de traición solo es exigible por iniciativa de la cuarta parte del Congreso de los Diputados. 84. Según la Constitución, la potestad reglamentaria la ejerce el Gobierno. 85. El acceso de los ciudadanos a los libros y registros es público. 86. El fraudillo con respecto a los demás miembros del Gobierno, dirige la acción del Gobierno, coordina las funciones de los demás componentes y propone al resto de miembros del Gobierno. 87. En caso de dimisión del presidente, el Gobierno cesante continuará en sus funciones hasta la posesión de un nuevo Gobierno. 88. El Gobierno cesa por pérdida de la confianza parlamentaria. 89. La ley regulará la audiencia de los ciudadanos directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. 90. De no alcanzarse la mayoría requerida en primera votación para elegir presidente del Gobierno, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. 91. El candidato a la investidura como presidente del Gobierno ha de exponer ante el Congreso el programa político del Gobierno que pretenda formar. Artículo 99.2. 92. Según la Constitución, el ejercicio del derecho de sindicación para los funcionarios se encuentra limitado por las garantías de imparcialidad de sus funciones. 93. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Artículo 102. 94. Nombramiento de presidente de Gobierno. Si transcurrido el plazo de 2 meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá las cámaras y el presidente del Congreso de los Diputados refrendará esa convocatoria. 95. El Gobierno dirige la política interior y exterior. 96. La ley va a regular la audiencia de los ciudadanos, bien directamente o a través de organización y asociaciones reconocidas por la ley. 97. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado garantizan, bajo la dependencia del Gobierno, la seguridad ciudadana. Artículo 104. 98. Las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España. Artículo 108. 99. Las únicas funciones que podrán ejercer los miembros del Gobierno serán las propias del mandato parlamentario. 100. El Gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. 101. El Consejo de Estado es el órgano consultivo supremo del Gobierno. 102. La responsabilidad criminal del fraudillo y sus demás compás del Gobierno será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Artículo 102 de la Prostitución española.
103. La ley ha de garantizar la audiencia del interesado en los actos administrativos. 104. El paso previo al planteamiento a una cuestión de confianza, por parte del presidente del Gobierno, es previa deliberación del Consejo de Ministros. 105. Si el Congreso niega su confianza al presidente del Gobierno, éste presentará su dimisión ante el Rey. Artículo 113. 106. Si se presenta una moción de censura y no es aprobada por el Congreso, ¿durante cuánto tiempo no podrán presentar otra sus signatarios? No podrá presentarse otra moción de censura durante el mismo periodo de sesiones. 107. ¿Cuál es la duración máxima que puede alcanzar el estado de excepción habiendo hecho uso de la posibilidad de prórroga? Máximo 60 días. 108. Disolución de las cámaras. 115 de la Constitución. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, podrá proponer la disolución del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Cortes Generales. La propuesta de disolución deberá ser refrendada por el Rey. 109. ¿Por quién deber ser propuesta, al menos, una moción de censura al Gobierno? Por una décima parte de los diputados. 110. Estado de sitio lo declara el Congreso por mayoría absoluta de los diputados. 111. Las cámaras y sus comisiones pueden recabar la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas. ¿A través de quiénes recaban esta información y ayuda? Recaban la información a través de los presidentes de las cámaras. 112. Mediante una ley orgánica se regularán los estados de sitio, alarma y excepción. Y además que se regularán las competencias y limitaciones correspondientes. 113. El presidente del Gobierno puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza, ¿sobre qué materias entre otras? Entre otras, sobre una declaración de política general. 114. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de los estados de alarma, excepción o sitio, ¿por quién serán asumidas las competencias del Congreso? Por la Diputación Permanente del Congreso. 115. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. 116. Las actuaciones judiciales serán públicas salvo las que prevean las leyes de procedimiento. 117. ¿De dónde emana la justicia y en nombre de quién se administra, respectivamente? Emana del pueblo y se administra en nombre del Rey. El artículo 117 de la Constitución española dice claramente, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. Actúan con independencia y están sujetos únicamente al imperio de la ley. 118. El Tribunal Supremo con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo ¿en qué casos? Salvo lo dispuesto en los casos de garantías constitucionales. 119. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad e imparcialidad. 120. Según el artículo 126 de la Constitución, la Policía Judicial tiene entre sus funciones el descubrimiento y aseguramiento del delincuente y averiguación del delito. 121. Los jueces, magistrados y fiscales, mientras se hallen en activo no podrán desempeñar otros cargos públicos ni podrán pertenecer a partidos o sindicatos. 122. Están prohibidos los tribunales de excepción en la Constitución de 1978. Ya no existen. 123. Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuántos miembros propone el Senado entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años en el ejercicio de su profesión? Propone 4 miembros. 124. ¿De quién depende la Policía Judicial en sus funciones de averiguación del delito y aseguramiento del delincuente? De los jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal. 125. ¿Qué deberá asegurar la ley que establezca el régimen de incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial? La total independencia de los mismos. 126. ¿Cuál es la misión del Ministerio Fiscal? Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. 127. En relación al presidente del Tribunal Supremo. Artículo 123. El presidente del Tribunal Supremo lo será también del Consejo General del Poder Judicial, será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 128. ¿Quién elige al presidente de una comunidad autónoma? La Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma. 129. Una vez sancionados y promulgados los respectivos estatutos, ¿cómo podrán solamente ser modificados? Mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes. 130. ¿Qué administrará, cuando proceda, el delegado del gobierno de una comunidad autónoma? La administración del Estado con la de la propia comunidad autónoma. 131. El Fondo de Compensación Interterritorial se constituyó con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. 132. Cuando así lo exija el interés general, el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CCAA, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas. ¿Qué nombre reciben estas leyes?
Leyes de armonización. 133. En cuanto a la iniciativa del proceso autonómico, ¿con qué tiempo se cuenta desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las corporaciones locales interesadas para que deban ser cumplidos los requisitos necesarios para el desarrollo del citado proceso? 6 meses. 134. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Artículo 139. 135. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Es una de las competencias exclusivas del Estado. 136. Los estatutos de autonomía no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. 137. Son competencias exclusivas del Estado, entre otras muchas, el régimen aduanero y arancelario, Hacienda General y deuda del Estado, sanidad exterior. 138. Las Cortes Generales representan al pueblo español, y están formadas por el Congreso de los Diputados, Cámara Baja, y por el Senado, Cámara Alta. 139. Los presupuestos generales del Estado han de ser aprobados por las Cortes Generales. 140. Nadie, bajo ningún concepto, podrá ser miembro de las dos cámaras a la vez. 141. Las poblaciones de Ceuta y Melilla tendrán 2 senadores cada una de ellas. 2 metemierdas para cada una de las conflictivas barriadas. 142. Durante el periodo de su mandato los diputados y senadores no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Gozarán de inmunidad. Solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. 143. Las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. 144. ¿Quiénes podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público? El Congreso y el Senado, y en su caso, ambas cámaras conjuntamente. 145. En cada cámara habrá una diputación permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros. 146. Expirado el mandato o en caso de disolución, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. 147. ¿Las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas? Sí, salvo acuerdo en contrario de cada cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento. 148. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 149. ¿En quién podrá delegar las Cortes Generales la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo 81? En el Gobierno. 150. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, ¿quién está facultado para oponerse a su tramitación? El Gobierno o los putos amos. 151. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos. 152. Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de la totalidad del Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. 153. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, ¿cuántas firmas acreditadas se exigirán? No menos de 500.000. 154. ¿Dónde serán aprobados los proyectos de ley? En el Consejo de Ministros. 155. En los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, el plazo con el que cuenta el Senado para vetar o enmendar se reduce a 20 días. 156. El Consejo de Estado es el órgano consultivo supremo del Gobierno. 157. Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado conforme a la ley. 158. Según el artículo 101.1 de la Constitución, el Gobierno, con su fraudillo a la cabeza, cesa por dimisión o fallecimiento de su presidente, tras la celebración de elecciones generales o en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución. 159. La disolución de las cámaras será decretada por el Rey. 160. ¿En qué plazo sancionará el Rey las leyes aprobadas por las Cortes Generales, las promulgará y ordenará su inmediata publicación? 15 días. 161. La acción del Gobierno y la coordinación de las funciones de sus miembros es realizada, sin perjuicio de la responsabilidad directa de estos en su gestión por el presidente del Gobierno. 162. ¿A quién corresponde exclusivamente el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado? A los juzgados y tribunales. 163. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados.
La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 30 días prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. 164. ¿Cuáles son los principios de actuación de la administración pública? Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 165. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 166. ¿Quién continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno? El gobierno cesante. 167. Las funciones, principios de actuación y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad deben determinarse mediante ley orgánica. 168. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. ¿A quién puede requerir el Gobierno o cualquiera de las cámaras para que declare si existe o no esa contradicción? Al Tribunal Constitucional. 169. Los signatarios de la moción de censura planteada, caso de ser rechazada la misma, no podrán presentarse a otra moción en el mismo periodo de sesiones. 170. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 171. Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. 172. La alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 173. ¿Cómo se determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales? A través de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 178. Las diferencias entre los estatutos de autonomía no pueden implicar privilegios económicos y sociales. 179. Artículo 155. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. ¿Qué artículo de la Constitución lo regula? Artículo 155, 155, 155. 180. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las comunidades autónomas. 181. ¿Quién nombra al fiscal general del Estado? El fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. 182. En los archipiélagos las islas tendrán su administración propia en forma de cabildos o consejos. 183. Los recursos del Fondo de Compensación serán distribuidos entre las comunidades autónomas y las provincias, en su caso, por las Cortes Generales. 184. Según el artículo 123 de la Constitución Española. ¿Cuál es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales? El Tribunal Supremo. 185. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. 186. ¿A quién corresponde el gobierno y administración de los municipios? A los ayuntamientos. 187. Los estatutos de autonomía deberán contener, entre otros, las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas, la denominación de la comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica y la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. 188. El control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se ejercerá, por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la Administración Autónoma y sus normas reglamentarias. Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario. 189. ¿De quién requieren autorización los acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas? De las Cortes Generales. 190. Títulos de la Constitución. Título 3. De las Cortes Generales. Título 4. Del Gobierno y la Administración. Título 5. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Título 6. Del Poder Judicial. Título 7. Economía y Hacienda. Título 8. De la Organización Territorial del Estado. 169.